Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de farmacología. Este día estaremos hablando sobre de las normas de tuberculosis. Esta clase va a hablar más que todo de los fármacos utilizados para prevenir o tratar la tuberculosis, específicamente hablando de los esquemas de tratamiento. Esta clase es sacada de su farmacología séptima edición de Karen Wallen, capítulo 32, y también en especial de las normas MinSal sobre tuberculosis. Los objetivos de esta clase: vamos a identificar los fármacos de primera y segunda línea para el tratamiento de tuberculosis. Vamos a hablar de la farmacodinamia y farmacocineta de los fármacos antituberculosos, específicamente los de primera línea. Identificaremos los principales efectos de estos medicamentos, el significado de la terapia con múltiples fármacos y vamos a hablar sobre el tratamiento TAES. La tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que existen en nuestro planeta y es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Según la OMS, es la primera causa de muerte a nivel de todo el mundo, y esta porque en las últimas décadas se ha asociado a pacientes que tengan alteración del sistema inmunitario, en este caso pacientes de VIH y pacientes con desnutrición severa. También se ha observado que hay una alta incidencia en pacientes con enfermedades metabólicas, pacientes con diabetes mellitus. Esta es una enfermedad de crecimiento lento que se transmite por gotas de saliva o flush. Esta entra a la vía respiratoria, se almacena en faringe y luego pasa a vía respiratoria. Es una enfermedad infecciosa de tipo granulomatosa crónica que provoca alteraciones en el parénquima pulmonar. Es provocada por el Mycobacterium tuberculosis, o también llamado bacilo de Koch. Este bacilo, como ya mencioné, ingresa en la vía respiratoria y en algunos casos se puede almacenar ahí y, o en la gran mayoría, puede causar tuberculosis pulmonar, pero también se puede diseminar a través del torrente sanguíneo o por el sistema linfático hacia otros tejidos y puede causar TB extrapulmonar y formas graves de TB. La más grave es la tuberculosis meningia, por lo cual es una de las enfermedades más mortales de nuestro planeta. Por eso se han creado esquemas que van a la prevención y el tratamiento de tuberculosis. El tratamiento inicialmente es la prevención, porque esta tuberculosis se ha asociado a eh, grupos de poblaciones que pasan con demasiado hacinamiento. Se ha observado un aumento en presos y en pacientes que o personas que con bastante hacinamiento. O sea, se ha asociado también a personas que tienen bajos ingresos económicos y que están en pobreza extrema. El tratamiento acortado, estrictamente supervisado o TAES, es el pilar fundamental para erradicar la tuberculosis. Este está asociado al personal de salud que trabaja en el primer nivel de atención, y también está asociado al personal de enfermería, porque ellas son las encargadas de llevar los programas de salud dentro de la unidad de salud y este en la comunidad. Este tratamiento trata de identificar los pacientes sintomáticos respiratorios, trata de evitar los contagios comunitarios y evitar la muerte de esos pacientes. Primero, como ya lo había mencionado, busca sintomáticos respiratorios, que son pacientes que presentan tos con expectoración, más disnea, fiebre o pérdida de peso por más de 15 días. Esto lo hace acreedor de ser un sospechoso de padecer tuberculosis. Hay que identificar si se han realizado exámenes médicos o si se ha realizado baciloscopía. Anteriormente las baciloscopías eran en número de 3, pero hoy se maneja que tienen que ser 2 baciloscopías. Y agregado a eso, la prueba de GeneXpert, que identifica la PCR aproximadamente en 2 horas. Hay pacientes que no pueden dar la muestra de flema. A estos pacientes se les puede agregar una nebulización hipertónica para que puedan expectorar. Hay que identificar también si se ha realizado otros exámenes médicos. Aquí puede ir
La radiografía de tórax para identificar infiltrados o cavernas o otra lesión que sugiera tuberculosis. También se le puede realizar la prueba de tuberculina o PPD, que es el derivado proteico purificado, que consiste en administrar una inyección subdérmica o intradérmica para ver si hay reacción a esta prueba. También hay pacientes que no pueden expectorar. En este caso, recordemos que los niños menores de 10 años no pueden expectorar. A estos pacientes se les puede realizar lavado gástrico o aspirado gástricos, pero estos exámenes se realizan en el segundo nivel de atención, o sea, en los hospitales bajo supervisión médica. Si se confirma que el paciente tiene TB, hay que iniciar el tratamiento, o sea, el tratamiento cortado estrictamente supervisado. A estos hay que iniciar el tratamiento no mayor de 5 días y este se puede realizar dentro de la comunidad, ya sea por el promotor de salud o un líder comunitario entrenado o en el establecimiento de salud. El tratamiento va asociado también a la consejería. La consejería trata de explicarle al paciente en qué consiste la enfermedad, cuál es la importancia de los fármacos que se va a tomar, las reacciones adversas de estos fármacos y la importancia de realizarse la prueba de VIH. El tratamiento debe ser bajo la observación directa de un personal de salud, en este caso puede ser promotor, enfermera, tecnóloga o licenciada. También puede ser bajo la supervisión de un líder comunitario previamente capacitado. ¿Por qué es importante el tratamiento y la supervisión de estos pacientes? Porque así garantizamos que el paciente se esté tomando los fármacos indicados adecuadamente, también que se los esté tomando en la cantidad indicada por el médico y que esté cumpliendo con el tiempo indicado en que se le debe de tomar el medicamento. Recordemos que la tuberculosis puede ser de crecimiento lento y el tratamiento va orientado hacia los esquemas que pueden ser de 6 meses hasta 9 meses de tratamiento. Los fármacos utilizados para el tratamiento de la tuberculosis se van a clasificar en primera línea y segunda línea. Los de primera línea tenemos al etambutol, isoniazida, piracinamida y la rifampicina. Los de segunda línea tenemos a los aminoglucósidos, específicamente a la streptomicina, que este fármaco fue uno de los principales fármacos utilizados contra la tuberculosis. Su acción es más que todo contra microorganismos extracelulares y cuando tenemos resistencia podemos utilizar a la kanamicina o la ampicilina. Estos fármacos son inyectados y el mecanismo de acción de estos fármacos es inhibir la síntesis proteica al unirse a la subunidad 30S de los ribosomas. Luego tenemos al ácido aminosalínico, que este fármaco es un fármaco que va a atacar específicamente al ácido fólico y por lo tanto no va a haber reproducción de las micobacterias y por lo tanto va a ser un bactericida. Este se sustituyó por el etambutol porque este fármaco producía intolerancia gastrointestinal y hepatotoxicidad. Luego tenemos a la bedaquilina, que es un fármaco inhibidor de la síntesis de ATP. Tenemos a la capreomicina, que este fármaco, el mecanismo de acción es inhibir la síntesis de las proteínas. Tenemos a la cicloserina, que es un fármaco que actuaba al impedir la unión de la D-alanina y por lo tanto había inhibición de la pared celular. Este fármaco estaba asociado más que todo a hepatotoxicidad y toxicidad del sistema nervioso central. Tenemos a la etionamida. Este fármaco es un análogo de la isoniazida y este no se utiliza tanto porque causa hipotiroidismo y patologías que afectan al sistema nervioso central. Tenemos a las fluoroquinolonas,
Acá tenemos a la levofloxacina y a la moxifloxacina, y estos se utilizan cuando hay resistencia a fármacos de primera línea. Y los macrólidos, que recordemos que el mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica, por lo tanto es bacteriostático al unirse a la subunidad 50S de los ribosomas. Los fármacos de primera línea se prefieren porque son eficaces y porque su toxicidad es aceptable. Los de segunda línea se utilizan más que todo cuando hay resistencia a múltiples fármacos, en especial la rifampicina y la isoniazida. Los mecanismos de acción de estos fármacos: la fluoroquinolona, recordemos que inhibe la síntesis de ADN y la aparición de superhélices al actuar sobre las topoisomerasa. Estas topoisomerasas, recordemos que se clasifican en topoisomerasa 1 y 2 y evita los superenrollamientos positivos y negativos en la replicación del ADN. La rifampicina inhibe la síntesis del ARN al actuar sobre la polimerasa de ARN. Esta se encarga de la replicación y creando un molde para unas cadenas nuevas de ADN. También tenemos a la streptomicina, que va a inhibir la síntesis de proteína al actuar a la subunidad 30S. Los macrólidos actúan sobre la subunidad 23S y 50S. Recordemos que las micobacterias son de crecimiento muy lento y sus paredes celulares están formadas por ácido micólico. Por eso reciben ese nombre, micobacterias. Y la isoniazida y la etionamina inhiben la síntesis de ácido micólico. Por lo tanto, al destruir la pared bacteriana podemos destruir a esta bacteria. El atambutol inhibe la síntesis de la pared bacteriana también, y la piracinamida inhibe la síntesis de la membrana bacteriana. Recordemos que las bacterias están compuestas por una capa externa, que es la pared, y la membrana bacteriana. El primer fármaco que vamos a hablar de primera línea es la isoniazida, o también clasificada con la letra H. El mecanismo de acción: se va a unir a la enzima transportadora de acilo y va a inhibir la síntesis de ácido micólico. Si no hay ácido micólico, por lo tanto no tenemos pared bacteriana, o sea, inhibe la síntesis de pared bacteriana. El espectro va a ser específica para la tuberculosis de crecimiento rápido e intracelulares. La resistencia está asociada más que todo a mutaciones. Las mutaciones pueden ser en la enzima activada de fármaco, en la proteína de ACP, y puede realizar resistencia cruzada entre la isoniazida y la etionamida. La presentación son tabletas de 100 miligramos. La administración de este fármaco es por vía oral. La absorción oral se ve afectada por los alimentos, específicamente con los ácidos o con alimentos ricos en grasas. Se va a difundir en todos los líquidos y específicamente en material gaseoso o necrótico, específicamente en pulmón. Actúa sobre las cavernas. Se va a distribuir ampliamente sobre el líquido cefalorraquídeo y las concentraciones van a ser similares a las concentraciones del plasma. El metabolismo es hepático y la vida media es aproximadamente de 90 minutos o incluso de 3 a 4 horas. Y la eliminación va a ser por metabolismo en el riñón, o sea, por la orina. La rifampicina también la vamos a clasificar con la letra R. Esta viene en presentación de tabletas de 300 miligramos. Este va a tener una actividad más amplia que la isoniazida, pero no se tiene que administrar como monoterapia porque puede presentar resistencia. El mecanismo de acción va a bloquear la transcripción del ARN al interactuar sobre la subunidad beta de la polimerasa. Entonces va a bloquear la polimerasa de ARN. La resistencia puede causar mutaciones en el gen que
codifica la polimerasa de ARN dependiente del ADN bacteriano. Como podemos ver, acá tenemos a la replicación del ADN, tenemos a las topoisomerasas, a la helicasa y acá a la polimerasa. Recordemos que las polimerasas son las encargadas de duplicar las cadenas y hacer un molde específico de la molécula original de ADN. Por lo tanto, si bloquea la polimerasa, no vamos a tener duplicación bacteriana. La rifampicina, su farmacocinética va a ser de administración vía oral, se distribuye en todos los líquidos y órganos, y las concentraciones en líquido cefalorraquídeo van a ser variables, aproximadamente del 10 al 20% de la concentración plasmática. El metabolismo va a ser siempre hepático y se elimina por la bilis. Este fármaco se puede volver a reabsorber y se puede excretar por medio de las heces como estercobilina. Este fármaco va a tener también interacciones farmacológicas porque el metabolismo hepático entonces va a actuar sobre los fármacos que tienen actividad sobre el citocromo P450. Entonces va a reducir la vida media de fármacos que utilicen esta vía. La piracinamida se clasifica como letra Z. Este viene en presentación de 500 miligramos y es un fármaco sintético que es bien activo por vía oral y se utiliza en esquema breve de la tuberculosis, siempre en combinación. Esto quiere decir que se va a utilizar en la primera fase de la tuberculosis. El mecanismo de acción todavía no está bien claro y esta se debe de hidrolizar por vía enzimática por medio de esta enzima, la piracinamidasa, hacia ácido piracinoico, que es la forma activa. Este va a ser activo sobre la tuberculosis en las lesiones ácidas y también en los macrófagos. Recordemos que los bacilos se van a almacenar en estos macrófagos. Este fármaco también se ha asociado a hepatotoxicidad, también se ha asociado a la retención de ácido úrico, pero rara vez ocasiona crisis aguda de gota. Y como ya había mencionado, este tratamiento suele descontinuarse después de la fase inicial del tratamiento de la tuberculosis. El etambutol es clasificado con la letra E. Este viene en presentaciones de tabletas de 400 miligramos. Es un fármaco que va a ser bacteriostático, específico para las micobacterias. El mecanismo de acción va a inhibir la transferencia del ácido arabinocílico, que es muy importante para la síntesis de la pared de la bacteria. Su metabolismo es hepático y se va a excretar sobre todo por la orina. El objetivo del TAES principalmente va dirigido a curar al paciente, a disminuir la mortalidad de estos pacientes, a evitar las recaídas, porque recordemos que estos pacientes tienen que tomar el medicamento aproximadamente por 6 meses hasta 9 meses en complicaciones o en pacientes que tengan VIH. Trata de disminuir la transmisión comunitaria, trata de evitar la farmacoresistencia, vigilar la adherencia del tratamiento por parte de los pacientes y evitar las acciones adversas. El TAES utiliza esquemas de tratamiento. Acá podemos observar fármacos individualizados de primera línea. El TAES se ha clasificado por categorías. Tenemos desde la categoría 1 hasta la categoría 4. En esta diapositiva o en esta lámina podemos observar los de categoría 1, que son los casos nuevos de tuberculosis, y los de categoría 2 son los pacientes que han recibido previamente tratamiento de tuberculosis, pero estos los han abandonado o han caído en recaída. Tenemos a los fármacos con sus presentaciones y acá tenemos a un fármaco de segunda línea. En este caso la streptomicina, que se clasifica con la letra S, y podemos observar la dosis diaria, que es por miligramos por kilogramo de peso, y aquí pone la dosis y el rango máximo
que se le pueda administrar a estos pacientes. Tenemos también el esquema de 3 veces por semana. Acá tenemos la dosis por miligramos de kilogramos de peso y la dosis máxima. El TAES también involucra las presentaciones de dosis fijas, o sea, los tratamientos combinados. Acá podemos observar para la categoría 1 los fármacos que vienen en presentación de 4 medicamentos y de 2 medicamentos. Una tableta contiene estos 4 medicamentos, pero si nos fijamos bien, la dosis, o sea, la presentación puede disminuir. Estas tabletas las vamos a dar en base al peso en kilogramos. Por ejemplo, una persona promedio de 70 kilos le vamos a dar 4 tabletas. Tenemos también la combinación de 2 drogas que son la isoniazida y la rifampicina, y igual en base a kilogramos de peso. Para la categoría 2, recordemos que son los pacientes que han sufrido recaídas o que han abandonado el tratamiento. Acá involucra una tercera fase, que es la fase intensiva, y acá le vamos a dar los 4 medicamentos más la medicina. Recordemos que este fármaco es administrado intramuscularmente. Y tenemos la segunda fase, que agrega el etambutol, que también es en base al peso en kilogramos. Los pacientes categoría 1 son los pacientes casos nuevos de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, que son clasificados o diagnosticados por baciloscopías positivas o por la clínica. Si nos recordamos, los fármacos se clasificaban también por la letra, ¿verdad? Aquí tenemos isoniazida, rifampicina, piracinamida y el etambutol, ¿verdad? El 2 significa que se van a dar estos 4 medicamentos por 2 meses, 6 veces a la semana. Esa en la fase inicial. Y la fase de continuación vamos a tener que va a ser por 4 meses 2 medicamentos, isoniazida y rifampicina 3 veces a la semana. Los casos nuevos con VIH y los presos, lo único que va a variar es la fase de continuación. Si nos fijamos, aquí es 3 veces a la semana, pero en estos pacientes va a ser 6 veces a la semana, descansando los días domingo. Categoría 1 tenemos 2 fases. La primera fase o la fase intensiva va a ser a diario, exceptuando los domingos, ¿verdad? Duración 2 meses, 6 veces a la semana, y el número de dosis va a ser 50 dosis. La segunda fase va a ser 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y en los pacientes que tengan VIH y los presos va a ser todos los días exceptuando los domingos, ¿verdad? Acá como podemos observar, la duración va a ser 4 meses en la fase de continuación, y el número de dosis para los que no tienen VIH va a ser 50 dosis, y los que tienen VIH van a ser 100 dosis. Los pacientes catalogados como categoría 2 son los pacientes que previamente han recibido tratamiento para la tuberculosis, pero que en su examen de control tuvieron una baciloscopía positiva. Esto por una recaída, por abandono del tratamiento o pérdida de la continuidad del tratamiento. Estos pacientes van a tener, a comparación de la categoría 1, 3 fases: la fase intensiva 1, fase intensiva 2 y fase intermitente. Si nos fijamos bien, en la fase intensiva 1 se le va a agregar la streptomicina, siempre va a ser por 2 meses, 6 veces a la semana. La fase intensiva 2 va a durar 1 mes y siempre 6 veces a la semana, pero le quitamos la streptomicina. Y la de continuación o la fase intermitente va a ser por 5 meses, 3 fármacos, en comparación a la categoría 1 que solo eran 2, la isoniazida y la rifampicina. Acá le vamos a agregar el etambutol. ¿Qué pasa con los VIH y los presos? Siempre va a ser similar, pero en la fase de intermitente va a ser 6 veces a la semana. Como podemos observar, fase 1, todos los días exceptuando los domingos, duración 2 meses y 50 dosis. La fase intensiva 2 va a ser a diario, duración 1 mes, y se van a dar 4 medicamentos, quitando la streptomicina. Y la fase intermitente
intermitente va a ser 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y la duración 5 meses. Pero en los pacientes que tengan VIH y los presos va a ser 6 veces a la semana. Entonces, si hacemos la cuenta, 5, 6, 7, 8, aproximadamente 9 meses. La categoría 3 son para los pacientes niños con tuberculosis. Acá podemos observar que para la fase inicial se les administra solo 3 medicamentos: isoniazida, rifampicina, piracinamida. La presentación de los medicamentos y la dosis, hasta la dosis máxima. Acá se evita el etambutol por tener efectos adversos como hepatotoxicidad y otoxicidad, etc. También tenemos la fase de continuación. Recordemos que la de continuación solo son 2 medicamentos, isoniazida y rifampicina, pero aumenta la dosis. Este tratamiento, como ya había mencionado, es para niños menores de 10 años. Se utilizan medicamentos no combinados. En la primera fase, 2 meses, isoniazida, rifampicina y piracinamida. Quitamos el etambutol y se da por 6 veces a la semana, o sea, exceptuando los días domingos. La fase de continuación es por 4 meses y solo se da 2 medicamentos, 3 veces a la semana. Primera fase, diaria exceptuando los domingos, 2 meses, y van a ser 50 dosis. La fase intermitente o de continuación van a ser 3 veces a la semana, como pudimos observar acá, y para los de VIH van a ser diaria, duración 4 meses, y van a ser 50 dosis y 100 dosis para los de VIH. Como había mencionado, no tienen que ser combinados los medicamentos, y las dosis van en base a kilogramos de peso. Para las formas graves de tuberculosis en los niños vamos a utilizar siempre los 3 medicamentos, pero vamos a agregar la streptomicina. Recordemos que la streptomicina viene en presentación de ampollas de 1 gramo y su administración es intramuscular. La dosis de 15 miligramos por kilogramo al día. Esta en la fase inicial, y la de continuación o intermitente solo vamos a utilizar 2 fármacos, isoniazida y rifampicina, como podemos observar. Para las formas graves, recordemos, fase inicial va a ser diaria la dosis, exceptuando los domingos, va a ser de 2 meses, 50 dosis. La de continuación, 3 veces por semana, por 7 meses, importantísimo, apréndase ese dato. La fase de continuación en la forma grave de tuberculosis en la niñez es por 7 meses. Número de dosis, 84 dosis. Y importante, hay que evaluar si para la forma grave administramos etambutol. ¿Qué pasa en la embarazada y en la lactancia materna? ¿Se puede dar el tratamiento para la tuberculosis? Sí se puede dar. Este va a ser idéntico a los de categoría 1. Va a utilizar los 4 fármacos: isoniazida, rifampicina, piracinamida y el etambutol, exceptuando a la streptomicina, porque recordemos que es un aminoglucósido y el principal efecto adverso de los aminoglucósidos es la ototoxicidad, o sea, la hipoacusia en el feto. Estos medicamentos se pueden secretar por la leche materna en pequeñas cantidades, pero siempre se debe de tratar la enfermedad, tomando en cuenta siempre la bioseguridad, ¿verdad? Usando mascarillas quirúrgicas y evitando el contacto con pacientes bacilíferos. El tratamiento de la tuberculosis ya lo observamos. Este tratamiento debe iniciarse lo más rápido posible y hay que referir al paciente hacia la clínica integral en el hospital de referencia, ya sea en segundo nivel o tercer nivel. El tratamiento va a ser igual al paciente no VIH. Esto solo va a variar en la segunda fase. Recordemos que va a ser 6 veces a la semana. Hay que utilizar esteroides en las formas graves
y vamos a administrar tratamiento preventivo con trimentoprim sulfametoxazol, una tableta al día vía oral. Esto para evitar también la toxoplasmosis en estos pacientes. También hay que dar el tratamiento combinado, tuberculosis y VIH. Y recordemos, todo paciente TB hay que sospechar VIH, todo paciente VIH hay que sospechar tuberculosis. La terapia preventiva con isoniazida va a ser dirigida a los pacientes que han estado en contacto con pacientes diagnosticados como casos TB. Y estos van a tener la característica que no van a tener ningún síntoma. Entonces, este tratamiento va dirigido hacia adolescentes y adultos que han estado en contacto intradomiciliario o que han convivido con esos pacientes, o sea, en el trabajo o en pacientes de personal médico. Este tratamiento va a ser con isoniazida 5 miligramos kilogramos al día hasta un máximo de 300 miligramos, y la duración va a depender. Si es paciente VIH va a ser por 9 meses. Si es paciente no VIH, el tratamiento va a ser por 6 meses. Formas graves de tuberculosis, recordemos que las micobacterias se pueden diseminar a través del torrente sanguíneo y por el líquido linfático, y estas formas las vamos a tratar con corticosteroides. Van a ser indicadas por un especialista para las formas graves, y vamos a iniciar con dexametasona 0.25 miligramos kilogramos cada 8 horas hasta estabilizar al paciente. Esto más que todo para pacientes que presenten meningitis grave. También luego vamos a continuar con la prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo día hasta reducir o estabilizar al paciente, y vamos a disminuir la dosis progresivamente. ¿Cuáles son las formas graves y en qué otras patologías vamos a utilizar? En pericarditis, neumonía, por ejemplo, aquí vemos la TB miliar, la tuberculosis que afecta al glóbulo ocular, la tuberculosis con derrame pericárdico, la tuberculosis mesentérica, también podemos ver otitis, tuberculosis ótica, o tuberculosis gástrica, el mal de Pot que puede afectar a la columna vertebral, etc. Las reacciones adversas a los medicamentos o los fármacos antituberculosis, o también llamados RAFA, van a depender del sistema inmunológico del paciente. Se van a clasificar como leves y graves, y hay que evaluar la severidad de la RAFA, y vamos a ver si es dependiente de dosis. Hay que evaluar si suspendemos el fármaco de forma temporal o definitivamente, y este va a ser manejado por un especialista o un personal capacitado en fármacos antituberculosos. Si es leve la RAFA, solo hay que ajustar la dosis o cambiar el horario de administración, y si es grave hay que suspender inmediatamente el tratamiento y referir al paciente. Las RAFA se van a clasificar de forma leve, y estos son los fármacos de primera línea con su principal reacción adversa. La isoniazida va a presentar insomnio, euforia, gastritis y sensación de quemación en la piel, o sea, una neuritis periférica, y esto lo vamos a regular ajustando la dosis o administrando piridoxina, que es la vitamina B6. La rifapicina, hay que advertirle al paciente también que este fármaco puede teñir de color anaranjado la orina, las lágrimas, incluso la sudoración, ¿verdad? También va a presentar eritodermia transitoria, gastralgias y náuseas. El tratamiento es asintomático, y vamos a evaluar la toma del medicamento durante las comidas. La piramicina va a causar eritodermia, náuseas, anorexia y dolores articulares. Esto es importante, dolores articulares. El tratamiento va a ser asintomático, y vamos a administrar también aspirina. El etambutol va a causar náuseas y va, hay que ajustar la dosis para este tratamiento. La streptomicina va a causar parestesias en cara y prurito.
y el tratamiento es disminución de la dosis. Las RAFA graves, esto es importante aprendérselos. Vamos a clasificarlos. Por ejemplo, la isoniazida va a causar una hipersensibilidad generalizada o también llamada Steven Johnson. La rifampicina va a causar la púrpura y la anemia hemolítica. La piramicina, el síndrome gotoso. El etambutol, la neuritis óptica. Y la streptomicina, recordemos que es aminoglucósido, la sordera, trastornos vestibulares y la insuficiencia renal. Esto es importante aprendérselo, por favor. La resistencia a los medicamentos antituberculosis va a ser por una dosis insuficiente o porque solo administramos un fármaco, porque lo administramos irregularmente la dosis, porque no supervisamos cómo se está tomando ese paciente el medicamento, porque el paciente no quiere tomarse el tratamiento y el transporte y la conservación del medicamento. También tenemos que evaluar los problemas de mala absorción de los pacientes, la sospecha de los pacientes que presentan resistencia. Los de muy alta probabilidad son los que presentan resistencia o fracaso hacia la isoniazida y rifampicina, que son los casos más crónicos. Alta probabilidad los que están expuestos a casos multidrogo resistentes o que hayan presentado fracasos en la categoría 1 y 2 o que casos irregulares que toman en la toma del medicamento. Los de baja probabilidad son los que han salido con baciloscopía positiva en el segundo mes de tratamiento, los que han tenido recaída, los que están en lugares de alta incidencia, vivir en alta prevalencia con pacientes multidrogo resistentes que tengan asociados problemas a la mala absorción, pacientes infectados por VIH y que consuman otro tipo de droga. Para finalizar, acá tenemos el cuadro resumen de todas las categorías de los regímenes utilizados en el TAES. Categoría 1, recordemos, casos nuevos. Categoría 2, los que han recibido previamente el tratamiento pero sufrieron recaída. Categoría 3, pacientes niños con tuberculosis. Y categoría 4, que son los casos tuberculosis multidrogo resistentes confirmados o altamente presuntivos con VIH o sin VIH. Acá tenemos los esquemas, fase inicial y la de continuación, ¿verdad? Recordemos, el número antes significa los meses, los fármacos y los días de la semana. Y en la categoría 4, estos son evaluados por especialistas. Muchas gracias por su atención. Recordando que esta clase se fue tomada del libro de farmacología séptima edición de Karen Wallen, capítulo 32, y de las normas MinSal de tuberculosis o los lineamientos para la prevención y manejo de tuberculosis. Muchas gracias, feliz día.